Bienvenido al repaso de la escuela sabática de jóvenes de esta semana. Espero que Dios lo pueda bendecir grandemente. Recuerde, usted puede compartir este mensaje y así puede llegar a más personas la palabra del Señor. Recuerde que en la lección de jóvenes estamos estudiando el libro de Levíticos que nos ha dejado grandes lecciones para nosotros. Y esta semana, estamos en la semana número 9, en el estudio número 9, tenemos un título muy interesante, un título que por lo menos, yo decía, este mensaje es para mí. ¿Por qué? Le explico. Porque hay ciertas cosas que el Señor ha mandado acerca de la alimentación que yo todavía no estoy cumpliendo, pero que esta lección me hizo reflexionar muchas cosas. Tenemos la salud. Para que un cristiano, para que un hijo de Dios trabaje efectivamente en la obra del Señor, tiene que tener buena salud. Cuando usted está enfermo, ni ganas de trabajar le dan. Cuando usted está enfermo se tiene que quedar en la cama y en su trabajo no hay productividad. Entonces un buen cristiano, un hijo de Dios, tiene que tener buena salud para trabajar en la obra del Señor, así con fuerza y con ánimo. Esta semana, ¿sabía usted que cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, lo que Él les dio no fue que les dio carne, les dio un cerdito ahí, un corderito, una vaquita para que ellos la pusieran al asador? No, les dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, pueden comer de toda fruta, de toda planta que está acá en el jardín del Edén. Obviamente no podían comer del árbol del bien y el mal, porque si ellos comían eso, pecaban, y obviamente que la comieron. Por eso estamos como estamos. Ahora, algo que me llamó la atención a mí, y ponga atención a esto: cuando Adán y Eva pecaron, no es que Dios les dijo, bueno, ahora que pecaron ustedes tienen la libertad de comer carne o de comerse un cerdito. Mucha gente come cerdito que el Señor ha mandado que no hay que comer, un corderito, una vaquita, un pollito. El Señor no les dijo eso. Vean lo que dice Génesis, el capítulo 3, versículo 18 y el versículo 19. Esto me llamó la atención, especialmente el versículo 18 dice: espinos y cardos te producirá, está hablando de la tierra, y comerás plantas del campo, dice el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué dice la palabra del Señor que le dijo a Adán y Eva después de que pecaron? Van a comer de toda planta. O sea, el plan que Dios les había dado antes del pecado seguía. Acerca de la alimentación estamos hablando, ¿no? Les digo, bueno, van a comer de toda planta, de todo árbol, con el sudor de su frente, lo que cosechen, van a comer. No encontramos que el Señor les haya dicho ahí, ahora sí, que pecaron, tienen la libertad de comer una su carnita ahí. No gusta la carne, pero el Señor no dijo que comiéramos eso. Bueno, a Adán y Eva no les dijo. Ahora, pasemos a otra historia. A Noé. Mucha gente cree que cuando Noé bajó del arca, cuando terminó el diluvio, allí fue que Dios le dio permiso al hombre para que comiera carne. ¿Sabía usted que no fue eso? No, nunca fue el plan de Dios esto. Antes de que Noé subiera al arca, antes que los animales estuvieran en el arca, Dios le había dado ciertas órdenes, ciertos lineamientos a Noé para que él recaudara o juntara alimentos para los animales también, porque dentro del arca iban a estar 150 días. Entonces, ahí no iban a cosechar, no había lugar para sembrar y para tener una buena cosecha. Entonces ellos tenían que, en cierto lugar, guardar dentro del arca alimento para los animales. Pero también, escuche, tenían que guardar alimento para ellos. 150 días ahí dentro del arca, tenían que guardar alimento, para agua, para que ellos pudieran sobrevivir. Pero, ¿usted no cree que también Dios le dijo a Adán y a a Noé, que después iban a tener que sobrevivir? Entonces ellos guardaron también alimento dentro del arca, pensando que después del diluvio iba a pasar cierto tiempo, aunque después de que ellos sembraran, a que diera fruto la tierra. E incluso, ahí después te puede leer tranquilamente el libro de Génesis, en esta historia específicamente, dice que entraron animales impuros. Escucha, ya se habla de animales impuros y animales puros. Animales impuros entraron solo una parejita, o sea, póngale un animal impuro, que lo más conocido es el cerdo, que el Señor dice que no se debe comer. Entonces solo entraba una hembra y un macho cerdo. En cambio, animales puros
entraban 7 parejitas. Por ejemplo, la vaca, si es un animal puro, que el Señor dijo que era puro, entonces entraban 7 machos y 7 hembras. Entonces ahí estaba la parejita. Imagínense que Noé y su familia, que eran 8, se comenzaban a comer las vaquitas, se comenzaban a comer los corderitos, se comenzaban a comer las ovejitas, extinguían a estos ciertos animales. Entonces ellos guardaron ciertos animales. Incluso Noé dice que baja y hace un sacrificio para el Señor. Ya tiene una oveja menos, una vaca menos, un corderito menos. Entonces nunca fue el plan de Dios de que el hombre comiera carne. Estudia después esa historia y se va a dar cuenta que el Señor le dijo, bueno, también ustedes van a comer de todo lo que ustedes siembren, de toda planta. Era el plan de Dios de que el hombre no comiera carne, sino que comiera fruta, que comiera verduras, que comiera frutos secos. Y lo digo porque yo todavía no estoy cumpliendo esa ley del Señor o ese deseo del Señor para que nosotros tengamos una mejor salud. Esta semana estamos estudiando Levíticos, el capítulo 11. No lo voy a leer todo porque seguramente usted ya lo estudió, pero en Levíticos 11 nosotros encontramos que Dios hace una división de ciertos animales puros y animales impuros. Usted ya conoce seguramente esto. Los animales impuros, animales de 4 patas, todo animal que rumea y todo animal que tenga pezuña hendida, dijo el Señor, es un animal puro. Pero todo animal, hay animales como el cerdo que rumea, pero no tienen pezuña hendida. Ahí hablaba del camello, hablaba del cerdo, animales que eran impuros, aunque tienen uno que sí tiene pezuña hendida, pero no rumea. Hay animales que no rumean, pero tienen pezuña hendida. Entonces el Señor dijo, esos animales no se deben de comer. Y usted se puede explicar, después la ciencia acompaña muchas cosas, animales como el cerdo que tienen enfermedades que se pueden transmitir fácilmente al ser humano al comer esos animales. No importa la cantidad de temperatura que usted ponga para cocinar, no saca estas enfermedades o estas cosas que se transmiten a través de estos animales. Entonces el Señor no era algo de que Él quería que, bueno, no quiero que los israelitas sean felices. No, es más, Dios a través de la alimentación quería que el israelita fuera feliz. Imagínese, usted seguramente en algún momento ha estado enfermo, yo también. Y no es lindo estar enfermo, es feo. Por lo menos a mí no me gusta estar enfermo. Es feo estar enfermo. El Señor desea que nosotros tengamos buena salud, que seamos vigorosos y más si somos jóvenes, que tengamos esa fuerza de jóvenes y que trabajemos para su obra. Entonces el Señor había dado ciertos animales que no se debían comer porque transmitían ciertas enfermedades que no eran buenas para el pueblo de Israel. Y usted se preguntará, pero ¿cómo entraba un cerdo al pueblo de Israel si el Señor lo había prohibido? Bueno, los israelitas, recuerde que tuvieron 40 años en el desierto. O sea, caminaban y tenían guerras con ciertos pueblos y ahí encontraban algunos animales que ellos no debían de comer, que ellos no debían de tocar, ni siquiera tocar, decía el Señor. Porque, obviamente, mientras estuvieron muertos, decía el Señor, ni los toquen porque son impuros. Entonces, y también con los peces, dice, todo pez que tenga escamas y aletas se puede comer, dice el Señor, pero el que no coman, ni se le meta en la cabeza de comer, porque para el Señor eso es impuro. Pero el Señor, y esto es lo que me gusta de Dios, el Señor no hace las cosas, no nos prohíbe las cosas para que nosotros estemos así, seamos infelices. El Señor lo hace por nuestro bien, por nuestra felicidad, por nuestra salud, porque Él, y esto es lo que me gusta de Dios nos ama a nosotros y Él quiere que nosotros tengamos buena salud, seamos vigorosos. Hay una historia muy interesante que lo encontramos en el libro de Números. Esta historia, recuerde que el pueblo de Israel fue esclavo por 400 años allá en Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios le daba maná. Imagínense, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, había una familia de 4 personas, 2 adultos, un adolescente y un niño. Entonces la familia tenía que decir, bueno, somos 4. El Señor había ordenado que depende de la cantidad de personas que habían en cada familia, debían tomar el maná. Entonces, no es que usted podía tomar el doble de porciones, no. Si usted era adulto, bueno, usted tenía su porción. Y esto es lo interesante, imagínense, los ángeles seguramente cocinaban este maná. Tenía todas las propiedades para cada persona. Entonces, cada niño comía cierta cantidad, la cantidad que el niño necesitaba, y ese maná tenía las propiedades específicas para el niño, para la estatura y para la edad. Entonces, el adulto comía un poquito más y tenía las propiedades, vitaminas, lo que el hombre necesitaba y la mujer también.
Entonces eso es lo grandioso del Señor. Pero el pueblo de Israel se aburrió del maná. Y en Números encontramos una historia donde el pueblo de Israel le exigía a Dios comer, le exigía carne. Incluso decían, mire, en Egipto nos daban carne, nos daban unas ollas tremendas de cebolla, de ajos, nos daban sandía. Pero eso era totalmente falso. Antes los esclavos no tenían esos privilegios. No crea que los egipcios le daban eso a los israelitas. Es más, hay versículos que encontramos en Éxodo que los maltrataban, los golpeaban. Entonces, ¿cómo? Si los golpeaban y los maltrataban, menos le van a dar una buena alimentación. Era totalmente falso que los egipcios le daban estos alimentos, estas ollas que ellos decían, allá comíamos, pero nos llenábamos. Era mentira. Y el Señor, porque el Señor es grandioso, eso es lo que me gusta de Dios. El Señor, aunque Él dice, no quiero que coman esto, nos deja elegir. Si usted quiere comer, coma. Y si no quiere comer, no coma. Pero nos da, o sea, es como cualquier cosa. Si usted comete un pecado, hay consecuencias. Entonces, vea lo que dice Números, el capítulo 11, el versículo 34, 31 al 34. Vea, yo lo voy a leer. Dice la palabra del Señor. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, porque el pueblo israelí estaba pidiendo carne. Así que el Señor dice, bueno, le voy a mandar carne, codornices al mar, y le dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, imagínense un día de camino a pie, codornices y casi 1 metro de codornices. Así que incluso dice el versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda aquella noche y todo el siguiente día, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron sobre sí a lo largo alrededor del campamento. Dice el 33, aún estaba la carne entre sus dientes, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se incendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con gran plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Abad, por cuanto allí sepultaron a un pueblo codicioso. Y bueno, ahí termina la historia. O sea, el pueblo de Israel había pedido carne. El Señor les había prohibido que comieran carne. No era bueno para su salud. Bueno, les mandó. Pero el Señor también dice que cuando su ira se enciende, no se enciende porque Él es malo. Se enciende porque nosotros somos pecadores. Y a veces nos pasamos también. A veces, usted póngase a pensar, a veces nos pasamos. El pueblo israelí se pasaba ciertas veces. Y dice que barrió a todo pueblo codicioso. A veces tenemos tanta comida y hay una palabra que se usa, que somos glotones. Tengamos cuidado con eso. Y por eso el mensaje para nosotros, para mí también. Tengamos cuidado de la alimentación. Dios desea que nosotros tengamos una buena alimentación. Ahora, quiero ir a una historia muy interesante que está en Hechos. Esta historia, hay mucho dentro del pueblo cristiano se confunden, o por lo menos han malinterpretado, creyendo que con una oración, porque Dios prohibió ciertos alimentos, se los prohibió a Israel, pero también nos abarca a nosotros. Mucha gente cree que, bueno, con una oración basta para bendecir ese alimento que era impuro. Ahora yo hago una oración y le pido al Señor que lo bendiga o lo purifique, y se purifica. Eso es falso, es una trampa de Satanás. Tengamos en cuenta esto. Esto es como decir, bueno, ahora voy a cometer un pecado, pero voy a hacer una oración para que el Señor santifique este pecado, santifique esta acción. ¿Tendría sentido eso? No tendría ningún sentido. Está la historia de Cornelio. Cornelio era un gentil. La voy a contar porque si la leo va a ser muy largo. Cornelio era un gentil. Dice la Biblia que los judíos, o por lo menos los israelitas, trataban a los demás pueblos, a las personas de los demás pueblos, como inmundos. ¿Recuerda esto del cerdo? ¿Recuerda estos animales que el Señor había tratado como inmundos y que los trata como inmundos? Bueno, el pueblo israelita, el pueblo judío, trataba a los gentiles como inmundos. O sea, como que ellos creían que ellos no merecían la salvación incluso. Entonces, para los apóstoles era eso muy difícil, porque ellos habían crecido dentro de su pueblo creyendo que Dios no le daba la salvación a los gentiles. Y Pedro recibe una visión en el capítulo, Hechos, el capítulo 10, en el versículo 13 al 14, él recibe una visión donde baja, él está durmiendo y baja como en una hamaca, dice,
ciertos animales. Ahí adentro había camellos, serpientes, cerdos, había muchos animales, y el Señor le dice en la visión: Pedro, mata y come. Entonces muchas personas se confunden pensando que Dios le estaba diciendo a Pedro: bueno, ya tienes permiso para comer los animales impuros, el cerdo, la serpiente, el camello. Pero no, el Señor no estaba queriendo decir eso. Para entender este capítulo o estos versículos, tenemos que ver qué estaba pasando antes y qué había pasado después. ¿Qué hizo Pedro después? Bueno, estaba Cornelio y dice que las limonas y la obra que Cornelio estaba haciendo habían llegado hasta Dios. Entonces Dios quería abrir ese evangelio también a los gentiles. Entonces cuando Pedro en la visión dice: pero no pueden comer eso, mata y come. Cuando Pedro termina la visión, no dice en la visión o en la historia que Pedro agarró un cerdito, lo mató porque ahora era puro y se lo comió. No dice eso. Dice que Pedro fue a la ciudad donde vivía Cornelio, dice, y que cuando él comenzó a predicar, porque fue movido por el Espíritu Santo. Voy a leer Hechos 10, versículo 18. Entonces oían todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Otras versiones dice: de manera que Dios no hace excepción de personas. Este capítulo no está diciendo que Dios ha permitido ahora comer animales impuros. No, este versículo está hablando de que Dios quería abarcar también a los gentiles para salvación, a los gentiles para que ellos escucharan el mensaje de la cruz, el mensaje de un Cristo que iba a venir, que había venido a morir por ellos, pero ahora les iba a dar la salvación. Usted y yo somos gentiles prácticamente, y el Señor Jesús murió por nosotros y nos dio la salvación. Pero Él quiere que nosotros cuidemos nuestro cuerpo, que cuidemos nuestra salud, a través de la alimentación también, a través del ejercicio, a través de un buen descanso, a través de recibir un buen sol, a través de las buenas amistades también. Tener en cuenta que nuestro cuerpo, y acabo, voy a leer 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice el versículo 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nuestro cuerpo es santo. Si nosotros lo ponemos al servicio de Dios, recordemos que es santo. Como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como jóvenes de Dios, como adultos, no sé cómo sea usted, tenemos que tener la seguridad de que todo lo que entra a nuestro cuerpo, a través de los 5 sentidos, tiene que ser para alabar a Cristo Jesús. Y a través de nuestra alimentación tenemos que alabar a Cristo Jesús. No dejemos que las cosas del mundo, no dejemos que la alimentación que Dios ha prohibido entren a nuestro cuerpo. Cuidemos nuestro cuerpo y así vamos a tener la mejor salud para trabajar para la obra del Señor. Dios desea que nosotros tengamos buena salud, que seamos vigorosos para que podamos hacer bien la obra y otras personas puedan conocer a través de algo como se llama el sistema ProSalud. Así, una buena alimentación, otras personas pueden conocer también lo que Dios ha dicho que nosotros podemos comer. Cuidemos nuestro cuerpo, sabiendo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Que Dios nos pueda bendecir. Y recuerde, comparta este mensaje y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.